A continuación, se dirige a nuestra audiencia el doctor Omar Nicolás Bula Escobar y la conferencia titulada Análisis geopolítico de la actualidad colombiana. Recuerden diligenciar el formulario de asistencia enviado al chat de este canal. Solicitamos a todos los asistentes silenciar el micrófono de su sesión y realizar las preguntas mediante el chat indicando su nombre y ocupación, las cuales serán resueltas al finalizar la intervención del conferencista. Omar Bula Escobar nació en Bogotá en 1963. Es profesional en administración y experto en temas internacionales y de desarrollo sostenible. Bula Escobar se graduó de administrador de empresas de la Universidad Europea y de la Universidad de Lovaina, la Nueva en Bélgica. Es autor, cursó estudios de negociación, estrategia y una especialización en administración corporativa de la Universidad de Harvard. Fue director representante de la ONU en Senegal y trabajó con esta organización internacional durante más de 20 años en Europa, Oriente Medio, África y América Latina. Actualmente se desempeña como consultor independiente y conferencista en management y asuntos internacionales. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez y este congreso, que yo creo que es una oportunidad única para actualizar a la gente en términos de lo que está pasando hoy por hoy. Muchas gracias. Vamos a hacer un viaje al presente en términos de la geopolítica global, tratar de ubicar a nuestro país y a la región como un todo en este contexto global tan cambiante, sobre todo en medio del siglo XXI. Vamos a dividir esto en cuatro partes, cuatro paradigmas globales, primero que han cambiado durante los últimos tiempos. El gran reseteo, una iniciativa global en la cual estamos en este momento. Occidente y los Estados Unidos para llegar finalmente a Colombia. Los tres primeros puntos tratan sobre todo de ubicar a las personas que están presentes y que vean esta presentación después, ubicarnos en el momento histórico adecuado. El primer paradigma, el de los nuevos órdenes mundiales. ¿Y por qué digo nuevos órdenes? Cojamos un periodo de 150 años. Terminábamos un siglo de colonias, de imperios, ¿no es cierto?, de independencias también, hasta que llega la Primera Guerra Mundial. En ese momento hay un quiebre en el orden internacional. Pasan algunos años esperando que no se repitiera y de pronto llega un segundo quiebre, la Segunda Guerra Mundial. Entramos entonces en un periodo de Guerra Fría, 40 y más años en los que la Unión Soviética y Occidente en bloques se confrontaban. Llega después el muro de Berlín y su caída en el 89, 90, el 91 la Unión Soviética se disuelve. Y como vemos, hubo muchos nuevos órdenes mundiales. Hubo un nuevo orden mundial después de la Primera Guerra y hasta la Segunda. Hubo un nuevo orden mundial durante la Guerra Fría. No eran los mismos poderes que estaban básicamente administrando el mundo. Y hay ahora un nuevo orden mundial. Entonces, para desmitificar un poco esto de que hablan tanto del nuevo orden mundial, pues sí, es que los órdenes mundiales cambian. Y como ven, cambian en cuestión de décadas. El mundo siempre ha cambiado. La historia de los imperios que se sustituían los unos a los otros no ha cambiado hoy en día, solo que ahora se trata de naciones y de neoimperios, como es el caso de los dos que vamos a ver, que son la China y los Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado desde esa última gran explosión cuando cae el muro de Berlín? Han pasado muchísimas cosas nuevas. Ya no están los bloques
soviético y de Occidente confrontándose, el mundo es más multipolar, surgen nuevos poderes regionales, atacan a los Estados Unidos en el 2001 y sobre todo hay nuevos actores en el proceso. Pero ¿qué es lo más marcante, tal vez, que nos diferencia de los nuevos órdenes mundiales del pasado? En primer lugar, esa tecnología y la información, la revolución tecnológica y la era de la información, que obviamente cambia la velocidad de la vida humana, puesto a la par con un crecimiento poblacional cada vez mayor, que cambia también durante estos últimos 30 años. Hay nuevos paradigmas y vamos a verlos en un momento. También hay nuevos actores. Ya no estamos hablando de esa dicotomía de la Guerra Fría entre comunismo y capitalismo. Inclusive las ideas de izquierda y de derecha están muy difusas porque hay una nueva realidad en la cual, como digo yo, cuando digo visitemos el presente, una realidad la cual en América Latina, creo yo, estamos muy lejos de entender aún. El segundo paradigma, la era de la información. Y digo un filtro indispensable. Yo siempre lo pongo de primero en mis presentaciones, porque obviamente es de la información que nos alimentamos, ¿no? Que alimentamos nuestras opiniones. Estamos en la era del Big Data, de comunicaciones en cuestión de milisegundos entre países, de información a nivel global de las personas, de sus ocupaciones, de sus perfiles, inclusive de sus actitudes, ¿no es cierto?, a través de toda esta nueva tecnología que obviamente se ve mucho en términos de la utilización de redes sociales y el celular al cual todos estamos pegados durante el día, y también de la inteligencia artificial, de los algoritmos, ¿no?, que saben más de nosotros de lo que nosotros creemos que saben. Y estamos entrando en una era muy rápidamente, en una era altamente tecnificada, mucho más tecnificada que lo que conocemos, a pesar de que ya estamos a principios de este nuevo periodo. Y dentro de este contexto, de suma importancia hablar de los medios de comunicación y de un monopolio global, otros lo llaman oligopolio. Monopolio en la medida en que manejan la información de la misma manera, partiendo del supuesto que a mí se me hace tan elemental, pero tan importante, que es la información que yo consumo, la que construye mi opinión. Y si esa información no es, digámoslo así, democrática, en el sentido de que representa muchos ángulos, pues obviamente mi opinión estará sesgada hacia un lado u otro. ¿Quién decide lo que nosotros escuchamos y lo que vemos permanentemente? ¿Cuál es esa información que está penetrando? Hay varios estudios y mucha literatura sobre la consolidación global de medios de comunicación. Aquí vemos que en el 83, 50 compañías manejaban 90% de los medios de comunicación. En el 2012, y hoy en día está todavía más consolidado, estamos hablando de 6. Por eso hablan de las 6 corporaciones que básicamente son dueñas de todos los medios de comunicación prácticamente a nivel global. Aquí las vemos: Comcast, Disney, CBS, Viacom, News Corporation, AT&T, y mucho trabajo conjunto. Para que vean algunas referencias, les dejo esta diapositiva un segundo, para que vean quiénes manejan qué de las cosas que ustedes ven todos los días y de las fuentes de información a las cuales estamos expuestos permanentemente. Como dije yo, también hay nuevos poderes y no son los de antes. En primer lugar, la hegemonía global, la lucha por la hegemonía global entre los Estados Unidos y la China. Esto es obviamente uno de los grandes
determinantes del futuro, con un crecimiento vertiginoso de la China en las últimas décadas. Yo me voy a concentrar sobre todo sobre ese paradigma, el de la hegemonía entre la China y los Estados Unidos, y sobre otro que es el globalismo y nacionalismo. Eso lo digo porque obviamente han pasado muchísimas otras cosas durante los últimos 30 años, desde la nueva riña entre Islam radical occidente, ahora tuvimos Afganistán recientemente reviviéndola, ISIS, Rusia, que también expande su influencia, se convierte en un país capitalista después de haber sido parte de la Unión Soviética. En América Latina surge el socialismo del siglo XXI. La China y la India se enfrentan en el Asia, el Islam radical entra en América Latina, Turquía tiene un rol más preponderante, Corea del Norte obviamente sigue siendo una amenaza. Muchas cosas han pasado, pero como les digo, me voy a concentrar sobre todo en lo que tiene que ver con la China y su crecimiento durante los últimos tiempos. China siglo XXI es otra China. Es una China que crece sobre todo a partir, sobre todo digo yo, porque el cambio del modelo económico chino comenzó antes, con Deng Xiaoping inclusive, pero que comienza sobre todo a partir de la década de los 90, un crecimiento vertiginoso. En la década de los 90, la China realmente era una potencia pobre, digámoslo así, potencia en todo caso poblacional, pero que poco a poco se fue incorporando a los mecanismos del capitalismo internacional y del comercio internacional, y hoy sabemos dónde está. El cambio fue brutal, y ahí vemos a la derecha cómo evoluciona a través de los años la economía china para estar prácticamente a la par de los Estados Unidos, y a la izquierda cambios de las ciudades modernas de China comparadas a las del pasado. Y sí, la gran pregunta es que si será el próximo superpoder. Sin duda alguna, la China tiene planes hegemónicos, ¿no es cierto? Como los tuvo los Estados Unidos, como los sigue teniendo, los tiene menos hoy en día Estados Unidos, retirándose un poco de la escena global. Y esto está liderado por Xi Jinping, el presidente de la China y el secretario general del Partido Comunista, con mucho poder, inclusive con más poder que los presidentes del pasado, según muchos analistas en términos de sus atribuciones. El Partido Comunista Chino obviamente sigue siendo el ente central, con mucha vigilancia de todas las instancias de la vida, ¿no es cierto? Y del gobierno, obviamente. Y una iniciativa enorme, y a nivel global aquí solo vemos la parte que emula la ruta de la seda del pasado, ¿no es cierto?, que se llama la franja de ruta. Esa franja de ruta también está en América Latina, y China cada vez tiene más influencia tanto en América Latina como en África y obviamente en el Asia misma. Un gigante tecnológico, también compitiendo con los Estados Unidos en ese ámbito. Recordamos los problemas de Huawei en términos de 5G y su entrada a los Estados Unidos. Gran Bretaña tampoco lo acepta, etcétera, pero es un gran jugador, o el mayor, se podría decir, prácticamente hoy en día, ya que muchas empresas americanas operan en China. Apple, por ejemplo, para mencionar una. Fuerzas militares crecientes. La China se mantuvo relativamente en el fogón trasero durante algún tiempo, y sin embargo hoy sabemos que tiene unas fuerzas militares muy, muy poderosas que ha desarrollado durante las últimas décadas. Las últimas 2 décadas se habla de que tiene la fuerza naval más grande del mundo en este momento, misiles, y lo último que sabes que también ha hecho muchas inversiones en energía nuclear, ¿no es cierto? Que el debate se daba más obviamente entre Rusia y los Estados Unidos con los tratados START del pasado, etcétera. China hoy en día, como gran poder, no ha dejado de eso atrás. Sigue siendo un país con grandes niveles de pobreza. Sin embargo,
con muchísima polución, ¿no? Dado el hecho de que su economía se basa sobre todo sobre el uso de combustibles fósiles, es el principal contaminador del mundo. Su influencia se extiende, como les digo, a través del mundo entero. África, hay más de una caricatura en este sentido, y yo mismo viví en el África y lo vi personalmente. La influencia de China en el África no tiene igual, básicamente llena un vacío que deja Occidente a través de préstamos sin condiciones en muchos países. Los países que se beneficiaban de préstamos occidentales como del FMI y del Banco Mundial ponían muchas condiciones. China llega y dice, aquí está el dinero, sigamos adelante. Muy, muy presente en América Latina. Cada vez nos acercamos más a la China y también ese vacío que deja de alguna manera los Estados Unidos en su propio hemisferio en la región lo llenan los chinos. La famosa trampa de la deuda son precisamente esos créditos que se le dan a los países, que se vuelven créditos impagables con el tiempo. Tenemos el de Venezuela, Ecuador tiene uno muy grande, pero a nivel mundial se ha visto inclusive pérdida de infraestructura, pérdida de puertos en Djibouti, en Sri Lanka, etcétera, porque los países no logran pagar y China básicamente se adueña de esa infraestructura. En América Latina tiene muchísimas inversiones en muchísimos puertos y, como les digo, cada vez nos acercamos más. Un país de vigilancia cercana del ciudadano que utiliza esa tecnología que vimos de la manera más extrema, diría yo, en el sentido de que hoy en día a través del reconocimiento facial y a través de otros sistemas como el famoso crédito social, el cual le da puntos a los ciudadanos para poder vivir, ¿no es cierto? El que se porta bien tiene sus puntos, el que se porta mal, que critica el Estado, puede inclusive perder la capacidad de usar el transporte público, entre otras cosas. Es un sistema que está funcionando ya y que de alguna manera algunos países parecen estar adoptando algunas de sus características. China también es COVID-19, esto es indudable, ¿no es cierto? Nace en Wuhan. ¿Cómo nace? Eso todavía es una gran discusión. El hecho es que marcó la vida del planeta, de eso no hay duda, e inclusive hubo persecución de algunos científicos a nivel nacional, lo que hizo que todo fue muy turbio y sigue siendo muy turbio en términos de lo que ocurrió. El paradigma número 4, globalismo contra nacionalismo. Entonces, durante ese mismo periodo de 1900 y hasta el presente, básicamente, hemos vivido como naciones, como estados-nación. Ahora, desde principios del siglo XXI, a pesar de que se estaba gestando antes, nace una alternativa al Estado-Nación, que es el globalismo, una alternativa muy, muy fuerte. ¿Cuál será el futuro? Pues veremos cuál será. Entonces surge esta dicotomía o este enfrentamiento entre el Estado-Nación, el que tiene sus fronteras, su bandera, su himno, su soberanía, con un mundo más de carácter más global. ¿Qué es lo que conocemos? Nosotros somos naciones organizadas debajo de un paraguas de organismos multilaterales, el orden internacional, de ahí su nombre, obviamente. La propuesta alterna es un orden global, con un gobierno global y con una sociedad abierta y un mundo sin fronteras. Obviamente, a la derecha vemos un objetivo de largo plazo y a la izquierda estamos viendo lo que estamos viviendo en el presente. ¿Qué proponen los unos y los otros? Pues el nacionalismo sabemos porque lo vivimos, la soberanía de las naciones, fronteras nacionales, migración controlada, culturas nacionales, libre comercio entre naciones y defensa de la familia, entre otras cosas. El globalismo, pues lo contrario, un gobierno global, fronteras abiertas, migración ilimitada, economía global centralizada, cultura y religión globales y disolución del núcleo familiar.
¿Y por qué solo nos enteramos ahora aquí en estos países? Pues porque Colombia y América Latina no ponen atención, porque vivimos en un cascarón y solo miramos hacia adentro y solo sabemos lo que pasa con los partidos locales y los líderes, ídolos locales, o con el último partido de fútbol. Qué pena decirlo así, pero así es. Esto se está discutiendo hace mucho tiempo. El globalismo y el nacionalismo ya está en toda la prensa internacional, mientras que aquí todavía discutimos paradigmas del pasado. Es más, el gobierno actual de los Estados Unidos, el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene un centro de pensamiento del globalismo. Obama, Clinton en general, desde hace el globalismo realmente como lo conocemos hoy, o en lo que va hoy, básicamente comienza con Barack Obama, y el presidente Donald Trump básicamente constituyó un obstáculo en un momento dado. Ahora prosigue con Joe Biden. ¿Qué tiene el globalismo? Muchos elementos, muchos componentes, entre otros estos pactos globales. La red Pacto Global, que es una red del sector privado, pueden buscarlo en el internet y verán que están adscritas la mayoría de compañías, inclusive públicas, ¿no es cierto?, de empresas públicas y privadas del mundo llevan haciendo esto durante 20 años, y un pacto mundial de migración que implica este concepto de fronteras abiertas y ciudadanía global. En un momento en que el mundo migra como nunca antes, ¿no es cierto?, sobre todo debido a un crecimiento poblacional vertiginoso, como dije. Hace 120 años éramos 1.8 millones de personas, hoy estamos llegando a los 8 billones de personas, con ciertas regiones creciendo más que otras, como ven ahí en África, por ejemplo. Y estas migraciones no son todas gratuitas. Hay que recordarse que la migración es también un arma geopolítica. Hay un libro muy interesante, de Kelly Greenhill, que habla de la migración como arma geopolítica, y yo creo que tanto Europa como América Latina, como América Central y Asia también están padeciendo, tanto los migrantes como los acogen, muchísimos de los resultados de estas políticas. Quinto paradigma: las corporaciones multinacionales. Entonces, en este orden internacional contra orden global, vemos que entran las corporaciones multinacionales del lado del globalismo. Estas corporaciones multinacionales se dan, y su riqueza se dan en un contexto en que la distribución de la riqueza a nivel mundial es totalmente asimétrica, ¿no es cierto? Como ven ahí a la derecha, menos de 1 millón de personas poseen 41% de la riqueza mundial. Menos de 1 millón de personas poseen solamente el 3% de los recursos. El abismo es enorme. Y dentro de ese millón de personas que vemos a la derecha, hay algunos más ricos que otros, ¿no es cierto? Y sobre todo las grandes corporaciones multinacionales. Hoy en día representan el 33% de la producción mundial y el 66% del comercio mundial. 2/3 partes del comercio mundial. ¿De quién hablamos? Hablamos de muchas. Hablan de Big Tech y hablan de Big Finance. Pero sobre todo, las más conocidas hoy en día son Amazon, Apple, compañías, inclusive Apple, que llegó al $1 trillón. Y entre ese millón, como decía, hay algunos más ricos que otros. Está el club del trillón, como le dicen, por ejemplo, arriba a la derecha, en que 4 compañías como Alphabet, Amazon, Facebook y Apple, entre estas 4 compañías tienen $4.7 trillones, lo que representa 2 veces el PIB del Brasil. Y allá abajo vemos comparaciones de las fortunas de algunas de estas personas con el Producto Interno Bruto de muchos países. Entonces, la asimetría, ¿no es cierto?, y el poder que tienen las corporaciones multinacionales, que están en manos sobre todo de esta élite financiera mundial, no tiene igual y no tiene precedente. Además, son los dueños de los medios, ¿no es cierto? De ahí que vemos
muchos de los medios que pensábamos que tenían cierta neutralidad y que la tuvieron en épocas pasadas, han tomado partido. Ahí podemos ver a la izquierda algunos de los que generalmente se mantenían más o menos en la mitad. Hoy en día son claramente, y eso pasa no solo en los Estados Unidos, eso pasa en todos los países. No quería meterme con la prensa nacional, por eso les muestro el fenómeno por ahora a nivel global, mientras que llegamos a Colombia. Entonces hay nuevos actores globales, ya no son solo los gobiernos, ahora están las corporaciones multinacionales y también enormes ONGs, organismos no estatales. Esto se podría ver inclusive de otra manera. Dos actores, los gobiernos, las corporaciones multinacionales y sus ONGs, porque al fin y al cabo estas constituyen el puente de las corporaciones multinacionales para operar en el ámbito de lo público. Y que tienen, además, estas corporaciones multinacionales, pues son los mismos medios, son los mismos dueños, perdón, de los medios de comunicación, de ese monopolio del 90% manejado por 6 corporaciones. ¿Quién las representa? Hoy en día, el Foro Económico Mundial. ¿Qué es el Foro Económico Mundial? Y como ven, está en la mitad entre los dos órdenes, por ahora. Foro Económico Mundial se encuentra en Davos desde hace ya 50 años y reúne hoy en día todo el sector privado y los líderes del mundo para definir el derrotero que debe tomar nuestro planeta y la humanidad. Básicamente el poder del mundo se concentra hoy en día más en el Foro Económico Mundial que en las propias Naciones Unidas. Obviamente el Foro Económico Mundial es quien lleva la bandera del globalismo y hay reuniones, la última reunión a principios del 2021 fue la que introdujo el concepto del famoso gran reseteo, del cual hablaremos ya. Y entonces, ¿qué pasó con ese multilateralismo y con las naciones y con las Naciones Unidas? Veámoslo en contexto. Ya hubo 2 ensayos de multilateralismo, uno entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, y otro después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, que tenemos hoy. Muchas críticas a su relevancia en términos del contexto histórico que ya hemos estado describiendo y al hecho de que hay que reformar su burocracia y mucho más. Sin duda alguna, las Naciones Unidas se posicionan del lado del globalismo y uno de sus instrumentos o el instrumento primordial para empujar esa agenda es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Y entonces entran las ONGs y esas ONGs también entran de puente a afectar el orden de las naciones, positiva o negativamente, el hecho es que están ahí. Por otro lado, el Foro Económico Mundial entra por el lado de lo privado y de lo alto de los gobiernos, de las altas esferas de los gobiernos. Ese orden internacional entonces está cambiando con fuerzas que vienen de derecha a izquierda, como vemos acá. Nada que ver con el espectro político, pero de suma importancia. ¿Y cuáles son esas enormes ONGs? Hoy en día hablamos de ONGs de un poder gigantesco, el Bill and Melinda Gates Foundation, Bloomberg, Human Rights Watch, Rockefeller, Ford, etc. Y ahí ven a la derecha cómo habían subido en importancia ya a principios de siglo, hoy mucho más, y están muy presentes ya en las estructuras de lo público en muchos países. Veamos también en las estructuras multilaterales, vemos acá el presupuesto de la OMS, ¿no es cierto? También muy penetrada por ONGs. El segundo contribuyente es de Bill and Melinda Gates Foundation, pero tenemos otros como Gavi, que también son del sector privado. En síntesis, vemos un sector privado muy presente a través de estas ONGs en lo público multilateral. ¿Y qué propone este Foro Económico Mundial? Lo que llama el gran reseteo. Ese gran reseteo es un cambio en la manera en que vivimos.
un verdadero cambio de raíz que cuestiona el capitalismo, que propone esa nueva normalidad y en la cual están involucradas todos estos líderes mundiales de lo privado y de lo público. Su principal exponente es Charles Schwab, que ha escrito un libro que ven a la derecha sobre el COVID-19 y el gran reseteo. Esta fue la decisión que se tomó en el 2021 y de muchas formas ya estamos en medio de ese proceso. Lo que se propone desde el punto de vista económico es cambiar el modelo a un capitalismo de las partes o stakeholder capitalism, donde las empresas juegan un rol central y obviamente la gobernanza global cambia de manera radical. Acompañado por la cuarta revolución industrial, que podemos conectar con todos esos avances tecnológicos que vimos al principio, inteligencia artificial, etcétera. Estas grandes compañías de Big Tech, ¿no es cierto?, están y hacen en el foro y hacen parte de este. En este foro se ha mencionado directamente el doctor Schwab, que la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y resetear nuestro mundo. Este gran reseteo, entonces, básicamente constituye una alianza entre las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, a través de estos ODS. Los dos se basan sobre lo mismo. Pueden visitar sus sitios internet respectivos si quieren saber más, con un apoyo muy, muy grande de las ONGs. ¿Y qué pasó con Occidente y Estados Unidos? Este gran reseteo implica, y lo dicen explícitamente, ¿cierto? La exministra del Medio Ambiente de Dinamarca lo dijo en un momento, una cultura en la que no prime Occidente como ha primado durante las últimas décadas. De ahí que Occidente sea de alguna manera un estorbo y han estado atacando de manera franca a la sociedad occidental durante los últimos tiempos. Esto lo vemos a través de muchas estrategias, quemas de banderas en Estados Unidos, en nuestros países, banderas al revés, iglesias quemadas, estatuas que caen. Esto no es solo de Colombia o de Chile, no, esto está pasando en muchos países porque estamos hablando de una estrategia global, ¿cierto?, que mina las raíces de la sociedad occidental. En muchas partes vemos los ataques contra la policía. En Estados Unidos se habla de quitarle el financiamiento. Son ataques básicamente contra la autoridad. Cuando se ataca a la autoridad, sin dejar de lado el hecho de que pueda haber casos de abuso o lo que quieran, pero básicamente atacando la autoridad dentro de una sociedad, pues obviamente la desestructura. Cambiar la cultura. Hay muchísimas cosas pasando, sobre todo en los Estados Unidos en este momento. Y Estados Unidos no va tan bien. Aquí no se trata de partidos políticos ni de escoger entre Biden y Trump, pero esta es la realidad de hoy. Tienen la inflación más grande en los últimos 30 años. Los precios de la gasolina han subido desde el principio del gobierno Biden como nunca antes. Se dice inclusive que la inflación representa una baja salarial del 4 o 5% en términos del salario de los americanos. Se dejó atrás la independencia energética con la cual terminó el gobierno pasado. Se cerraron muchísimas plantas con base en este argumento del cambio climático. Y bueno o malo lo del cambio climático, el hecho es que ahora inclusive Estados Unidos le pide a la OPEC que produzca más para poder importar. Una gravísima crisis. Y esto es lo que la prensa no les muestra. Ese 10% que queda sí lo muestra. Hablo del monopolio del 90%, una gravísima crisis. Han entrado más de 1,5 millones de personas en los últimos meses a los Estados Unidos, indocumentados, sin ningún control de COVID. Hay un desastre, haitianos debajo de puentes, los sueltan básicamente dentro de los Estados Unidos, inclusive los transportan a otros estados. Y de Afganistán yo creo que podemos mencionar solo que pues, fue un grave error de los Estados Unidos, dejando atrás 83,000 millones de dólares en armas y básicamente perdiendo 20 años de intervención. Y para finalizar esta parte, ¿dónde se unen? Pues aquí tenemos Xi Jinping
el presidente de la China fue el último invitado de honor al Foro Económico Mundial. Ahí se unen la China y Occidente. Pasemos a nuestra Colombia y pongámosla en este contexto. Colombia, como muchos otros países, como básicamente todos los países de Occidente por lo menos, se debate entonces entre la China y los Estados Unidos y el nacionalismo contra el globalismo. ¿Y dónde estamos? En términos de China y Estados Unidos, en este momento mantenemos relaciones con los dos, obviamente. Ahora, como ustedes saben, Colombia ha sido llamado durante mucho tiempo el principal aliado de los Estados Unidos en la región. Eso ha cambiado y ha cambiado también en función de quién preside los Estados Unidos. La época Trump no es la misma que la época Biden. Hay sin duda alguna, muchas más afinidades entre el presidente Biden y el presidente Duque en términos también de su participación en esta iniciativa globalista. Con la China también un acercamiento muy grande, llenando vacíos, la China aquí como mencionamos anteriormente, y con un viaje oficial del presidente Duque, etcétera. Algunos están contentos, otros no, pero cada vez vemos una presencia mayor, sin lugar a dudas. ¿Y qué pasa del otro lado? Sin duda, pues nosotros seguimos siendo Estado-nación y lo seremos por mucho tiempo a medida que cambia todo este modelo, sí es que cambia finalmente, pero pues nuestro presidente y los presidentes de la región pues participan en el escenario en las plataformas donde se intercambian opiniones entre naciones, ¿no es cierto? Las convencionales como la ONU y la Asamblea General, pero también tenemos una presencia muy, muy clara en el Foro Económico Mundial. Aquí vemos al ministro Holmes, que en paz descanse, ratificando en Marruecos el Pacto Mundial para la Migración. Es básicamente el que implica fronteras abiertas y vemos cómo están entrando migrantes de todo tipo en el país a raíz de estas políticas. Un vínculo muy, muy cercano con ese Foro Económico Mundial del presidente Duque con el señor Schwab. También participación del expresidente Santos. Y además Colombia será sede del Foro Económico Mundial capítulo América Latina. Escuchamos mucho de esto para quien estaba enterado durante el discurso del 20 de julio de la cuarta revolución industrial, de una nueva economía, etcétera. Todo eso estaba en el discurso del presidente Duque para quien quiera volverlo a escuchar. Otra participación muy importante en un grupo muy globalista y muy poderoso es el grupo de crisis, del cual hace parte el expresidente Juan Manuel Santos, y al cual el presidente Duque visitó en su primera visita a Europa, comprometiéndose ante este grupo a implementar el proceso de paz de su predecesor, lo que obviamente sorprendió a muchos en ese momento. Una enorme presencia del Open Society Foundations a todo nivel, en universidades, en lo público, en la política de drogas, como vamos a ver, muy, muy presente esta ONG, tal vez la más influyente del globalismo. A eso se le añade el problema que tenemos con nuestro vecino Venezuela, el socialismo del siglo XXI, y esto lo veo no desde el punto de vista de izquierda a derecha, sino desde el punto de vista del otro grave problema que tenemos, y es esa mezcla de crimen y política, del crimen transnacional organizado. ¿Qué es ese crimen transnacional organizado? Pues un fenómeno que incluye todo tipo de actividades delictivas, droga, armas, minería, tráfico de personas, lavado de dólares, tráfico de especies, una cosa monstruosa. E implica tanto la alta tecnología como el tráfico, como los crímenes financieros, con una característica nueva de que hoy tenemos lo que se llaman los jugadores grises, que tienen una pierna en lo ilegal y otra pierna en lo legal. Básicamente, muchos de los grandes bancos, offshore, corporaciones financieras, dado el hecho de que se manejan estas cifras. El crimen transnacional organizado puede sumar hasta 2.2 trillones de dólares. Y como vemos,
a la derecha abajo, el tráfico de drogas dentro de este ámbito representa entre 426 y 652 mil millones de dólares, más que muchos estados. Entonces no nos podemos olvidar de esta realidad y nos olvidamos demasiado. Yo insisto en eso. Miren esa mancha negra, somos nosotros, ¿no? El punto, la cloaca de la droga que distribuye droga, cocaína a través del mundo, junto obviamente con Venezuela, porque Venezuela no exportaría drogas si Colombia no la plantara. O sea que no hay que echarle la culpa al uno sin reconocer lo propio. No hay duda que estamos en las noticias mundiales como el primer productor de cocaína. No hay duda que esta producción subió vertiginosamente. Durante los últimos años se multiplicó por 4, no se ha reducido. Como ven ese mapa de la derecha, Colombia está llena de coca y obviamente esto tiene unas implicaciones no solo en términos del consumo, en términos de las instituciones, de la corrupción, ¿no es cierto? En todas las instancias de la vida. ¿Y de cuánta plata hablamos? Entonces comparemos en perspectiva, ahí tienen esa cifra del tráfico de drogas comparada con el PIB de Colombia y con el PIB de Ecuador. Es decir, se trata de un estado paralelo, ¿no es cierto?, de carteles de droga y otras organizaciones que no actúa dentro del ámbito de lo legal, por ende puede andar con rienda suelta y que parece que no consideramos lo suficiente. Aquí vemos al exministro Juan Carlos Echeverri mencionando, por ejemplo, que los ingresos externos legales de Colombia comparados de cocaína, comparados con el de petróleo y carbón, son mayores. Más cocaína se vende que lo que vendemos en petróleo y carbón. Eso tiene una incidencia enorme sobre la economía y hacemos muy poco. Este mercado de la política de drogas lo define sobre todo las fuerzas que hacen parte del globalismo. Una institución que se llama el Global Commission on Drug Policy, que creo que inclusive se va a reunir en Medellín en el segundo semestre de este año, ha estado detrás desde hace mucho tiempo de la legalización de la marihuana, que hoy constituye un mercado gigantesco de 145 mil millones de dólares. Hay mucho para decir en ese respecto. En esta comisión también está, en caso de Colombia, el expresidente Gaviria y el expresidente Juan Manuel Santos. El hecho es que el debate básicamente lo está monopolizando el Open Society Foundations a través de todas estas instituciones que ven ahí, inclusive la de abajo, el UNGAS, que son las Naciones Unidas para las Drogas, donde básicamente figura esa agenda. Se habla entonces de legalizar a Juan Manuel Santos en el caso de Colombia y otros personajes como el señor George Soros, un filántropo magnate internacional, también habla de este sentido. ¿Será que hay que legalizar? Mi pregunta es sobre todo, ¿quién gana con esta legalización? Y eso es una pregunta muy, muy complicada. Espero invitarlos, y aquí aprovecho antes de concluir a que vean próximamente en el canal ese que manejo yo de GPQ en YouTube este asunto de la legalización de la droga. Concluir, pues vemos que estamos en nuevas realidades. Hay muchas más aristas. Hay aristas regionales, están las relaciones bilaterales, están el COVID hoy de por medio y otro fenómeno que no mencioné, que es el del cambio climático. En ese mismo fenómeno, con relación a esos dos fenómenos, COVID y cambio climático, se está creando también una división casi entre esos que optan por la nación y otros que optan por el globo. En general, hay más, como algunos llaman, negacionismo de parte de algunos países digamos, menos globalistas, tanto en términos de cambio climático como de COVID, que van a ser los dos temas que primarán en los años a venir, sin lugar a duda. Quedo abierto a preguntas, les agradezco muchísimo, me perdonan si anduve muy rápido,
pero era la única manera de pasar este mensaje de manera comprimida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por esta conferencia.